Bienvenidos al 10º encuentro de investigación. En este caso tenemos al doctor Enrique Gutiérrez González, él es académico de esta universidad. Nos va a ofrecer la conferencia Optimización y Síntesis de un sistema mecánico de 4 barras. Apagamos celulares o ponemos en modo vibrador. Ponemos atención, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor Felipe. Antes que nada, pues muchísimas gracias por haber venido, si no, no tendríamos auditorio, pero espero yo que más o menos pueda direccionar la charla hacia el interés de ustedes precisamente, que creo que la gran mayoría son de industria o hay algún otro de otra área. De manufactura. Ah, bien, no pasa nada. En un principio puedo mencionar que pues todo lo que vamos a estar mencionando aquí en la charla es con ayuda precisamente de lo que es una de las asignaturas que ustedes llevan o han llevado o llevarán en algún momento, que es investigación de operaciones, ¿no? Es para mí un placer estar por aquí compartiendo parte de lo que venimos desarrollando como proceso de investigación aquí en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Esto no es un proceso en donde prácticamente, aunque aparece ahí mi nombre nada más, no es un proceso en donde yo únicamente llevo todo el proceso de investigación y desarrollo, sino más bien es un trabajo que se va llevando a cabo de manera conjunta con estudiantes precisamente y con sus mismos profesores que por aquí nos acompañan. Bien, efectivamente la charla está denominada Optimización y Síntesis de un Sistema Mecánico de 4 barras. Mi nombre, creo que ya todo el mundo me conoce, pero vuelvo a mencionar, ya lo había mencionado acá el doctor Felipe, Enrique González Gutiérrez, un servidor. Por favor, la siguiente. Bueno, la agenda más o menos está pensada de esta forma. Vamos a hablar un poco acerca de una introducción, una motivación precisamente de por qué está uno hablando de este tipo de problemas. Posteriormente, un poco de los antecedentes, qué autores, qué investigadores han estado contribuyendo desde la parte inicial hasta, digamos, la actualidad en este tipo de problemáticas, y posteriormente el problema que nos ocupa, que es precisamente síntesis de la trayectoria de un mecanismo. Por favor, la siguiente. Bien, comenzamos mencionando qué entendemos precisamente por un sistema de 4 barras. Hay una definición por aquí, muy sencilla, que dice lo siguiente. Dice, es un mecanismo formado por 3 barras móviles y una cuarta barra fija. Dice, por ejemplo, puede ser el suelo, que se está pensando que puede ser una barra imaginaria. Dice, las barras móviles están unidas a la fija mediante pivotes. Usualmente las barras se enumeran de la siguiente manera: barra 2, barra que proporciona el movimiento al mecanismo; barra 3, barra superior; barra 4, barra que recibe el movimiento; barra 1, barra imaginaria que vincula la unión de las dos barras, la 2 con la 4. Por favor, la siguiente. Bien, a grandes rasgos de lo que estamos hablando es esto. Esto es precisamente de lo que nos está ocupando en esta charla. Realmente aquí observamos 3 barras únicamente. Una de ellas está ahí con una flechita indicando que esa es una barra que es la que va a generar un movimiento. Las otras 2 simplemente es una forma de interconexión, y hay una barra imaginaria que se está pensando que es precisamente la que está uniendo las dos que están hasta la parte inferior, ¿no? Y que se supone que son fijas. La que está en movimiento precisamente es aquella que tiene la flechita. Bien, por favor, la siguiente. Ahora, ¿en dónde surgen este tipo de 4 barras? Bueno, pues acá está una figura que ilustra precisamente el estudio que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en una bicicleta y tenemos 4 barras precisamente, y aparte de este tipo de ejemplos, uno pensaría, bueno, y si esto ya existe, ¿qué contribución uno espera a lo que realmente nosotros percibimos como parte del desarrollo tecnológico que de verdad ya está ahí de manifiesto?
Bueno, pues hay muchas cuestiones aquí, sobre todo en la parte del diseño, ¿no? Nosotros, hasta el momento, con lo que llevamos de conocimiento de casa, lo que nos vienen a impartir o venimos a aprender aquí en la escuela, como que lejos pensamos que en algún momento haya habido, en algún momento, una persona que pensó precisamente en cómo debería de ser el diseño y después la fabricación de un artefacto como en este caso es una bicicleta. Quizás a lo mejor uno piensa, bueno, pues eso simplemente surgió por una necesidad, simplemente formamos una serie de barras o de artefactos que generan o resuelven una problemática. En este caso, ¿qué? Bueno, que pudiéramos tener un poco más de movilidad, ¿no? De desplazarnos de un lado a otro, digamos así, de una manera más rápida y pues sobre todo es eso, ¿no? Más rápida para que pues siempre nosotros nos estamos preocupando por el tiempo. Entre más rápido tengamos o consigamos las cosas, pues para nosotros es mejor. Bien, por favor la siguiente. Aquí hay otros ejemplos en donde se pone de manifiesto también el hecho de que existen las 4 barras. Por ejemplo, aquí es un aparato de gimnasia en donde quizás a lo mejor uno piensa, pues esto también ya existe, ¿no? De verdad, bueno, esto ya está desarrollado y quizás a lo mejor en su diseño nunca se pensó en que sea un diseño estratégico, que sea óptimo, en el sentido de que quizás el material que se está, con el que se está construyendo, pues realmente sea un material que soporte la fuerza que va a ejercer, precisamente que se va a ejercitar. Otra de las cuestiones también aquí es el tanto de soporte que tenga ese tipo de materiales, que es muy importante porque como supone que vamos a estar haciendo ejercicios y por ahí se van a colgar muchos artefactos que pesan, pues es precisamente en el diseño de la estructura, que sea fuerte y muchas veces este tipo de artefactos, bueno, pues se construyen simplemente con la información prácticamente heurística que el que elabora este tipo de artefactos tiene a la mano y eventualmente pues por ahí te pone de manifiesto también que hay un mecanismo de 4 barras. Por favor, la siguiente. Este es otro en donde precisamente sí hay más preocupación por el diseño, que es precisamente en esta parte de la que es una suspensión de motocicleta. Quizás a lo mejor, nuevamente, ¿no? Al principio no hubo mucho interés, es decir, bueno, cómo debería de funcionar, pero más adelante, ahora sí, con el uso de herramientas de simulación, por ejemplo, con SolidWorks, con lo que ustedes están acostumbrados, o a lo mejor van a trabajar en algún momento, pues es precisamente en el diseño, ¿no? De simular cómo funciona esto y el análisis de fuerzas que hay detrás de todo este tipo de cosas. Bueno, aquí también hay un mecanismo de 4 barras. Por favor, otro ejemplo. Un tren de aterrizaje, otra vez llegando a la parte de suspensión, de la suspensión para vehículos. En este caso es un vehículo que es un avión, con lo que nos permite precisamente que podamos aterrizar de manera efectiva y sin riesgos cuando viajamos de un lugar hacia otro. Bien, esto es precisamente el hecho de que quisiera, bueno, o aprovecho más bien la oportunidad de que ustedes puedan conocer qué tipo de mecanismos existen y que se ocupan de lo que son 4 barras. Hay otro tipo de mecanismos seguramente, y de hecho sí que los hay, donde hay más barras involucradas, pero bueno, con simplemente el uso de 3 barras ahí interconectadas, pues podemos ver que hay muchas aplicaciones y muy interesantes. La charla, vuelvo a repetir, está sobre hacia la parte del diseño propiamente de lo que son este tipo de mecanismos. Por favor, la siguiente. Bien, ya más o menos estamos en contexto de lo que son el mecanismo de 4 barras. Hay aquí una ley, que es la ley de Grashow, que precisamente es una persona, un investigador que permitió caracterizar los tipos de movimientos posibles en cuanto a las longitudes precisamente de las barras, que también se le conocen como eslabones. Bueno, ese tipo de característica es la siguiente, dice ahí, para un mecanismo de 4 barras, que una de las condiciones necesarias para que al menos una de las barras del mecanismo
pueda realizar giros completos respecto a la otra, es precisamente que se tenga esta relación. Dice S más L menor o igual que P más Q. Dice, bueno, si es que esto se cumple, al menos una barra del mecanismo podrá realizar giros completos. S, la longitud de una de las barras, la barra más corta, L, la longitud de la barra más larga, y P y Q, la longitud de las otras dos barras que aparecen. Por favor, la siguiente. Muy bien. Esto es muy importante porque a la hora de crear, de diseñar precisamente un mecanismo de esta forma, no todo lo que nosotros nos imaginemos puede ser elaborado. Por supuesto que las longitudes son muy importantes aquí en esta parte y se le conoce, de acuerdo a las características propias de las longitudes de las barras, pues se puede clasificar como mecanismos de manivela balancín, mecanismo de doble manivela, mecanismo de doble balancín, mecanismo de doble balancín. Ustedes notan que a un lado yo puse ahí la palabra grasho. Esto quiere decir que son el tipo de configuraciones que son válidas, que se pueden llevar a cabo, que se pueden construir, y algunos otros que realmente, aunque quisiéramos construir, no servirían de mucho. Hay también otra última caracterización, que es mecanismos de plegables de Grasho. Por favor, la siguiente. Bien, vamos a ver rápidamente lo que son este tipo de mecanismos. El primer mecanismo que aparece aquí es el mecanismo manivela balancín. Dice, bueno, a partir de la cadena cinemática de 4 barras se obtiene este mecanismo cuando la barra más corta es una manivela, dice. En este mecanismo, dicha barra realiza giros completos, mientras que la otra barra articulada hacia la Tierra posee un movimiento de rotación alternativo. Por favor, ¿podemos pasarnos a la carpetita que te había comentado? Esa, mira. Bien, vamos a mostrar por aquí, por la ayuda de una animación, precisamente qué tipo de configuración de mecanismo es el que estamos hablando. Bien, este es el que cumple precisamente con la primera característica. Es el que vemos, esto es precisamente de lo que nos está ocupando. Tenemos una barra que es la que está girando, las otras dos barras que están interconectadas, y la de abajo, la barra inferior, que es la que se supone que es una barra imaginaria, porque es la que da soporte, por ejemplo, si estuviera en el suelo, a lo que debería ser una barra que interconecta esas dos. Bien, ya gracias, por favor, le puedes pasar otra vez a la diapositiva. De este lado, eso. Y con el control, estupendo. El otro, por favor. Hay otro tipo de mecanismo, esto es el mecanismo de doble manivela, o de manivela de Grasho, también cumple precisamente con las propiedades de la ley de Grasho. Dice ahí, a partir de la cadena cinemática de 4 barras se obtiene este mecanismo cuando la barra más corta, la barra fija, dice en este caso las dos barras articuladas a la barra fija pueden realizar giros completos o bien actúan como una especie de manivela. Nuevamente nos pasamos a la carpetita para que podamos ver qué tipo de mecanismo es el que estamos hablando aquí. Bien, el mecanismo es el siguiente, ahí está. Este es otro tipo de mecanismos que también es interesante, tiene aplicaciones múltiples, y este es el otro que realmente también se puede construir como tal. Acá hay una característica muy importante, que como es una construcción bidimensional, eventualmente uno debería de pensar en la estrategia de cómo es que se están cruzando las dos barras, si lo ven, mientras que el otro no había ningún tipo de cruce. Hay una característica que ahorita no he mencionado, que se les conoce como de lazo abierto o lazo cerrado. Este es una de lazo cruzado, más bien, y el otro que habíamos visto con anterioridad es uno de lazo abierto. Bien, este es otro de los tipos de configuraciones que se pueden crear a partir de dar datos no nada más de forma aleatoria, sino de acuerdo a lo que está estableciendo la ley de Grasho. Bien, gracias. Por favor, a la siguiente. Bien, el siguiente mecanismo es el mecanismo de doble balancín. Dice, a partir de la cadena cinemática de 4 barras se obtiene este mecanismo cuando la barra más corta es el acoplador. Dice, este mecanismo está formado por dos balancines articulados a la barra fija, un acoplador que puede dar vueltas completas. Por favor, nos vamos otra vez al archivito. Bien, espero yo que no se estén cansados de estar yendo hacia una parte o la otra. Pensé en hacer todo unificado, pero por alguna razón, por mi inexperiencia, pues no pude hacer. Bien, esta es la otra parte. Si ustedes ven este tipo de movimientos, dicen, bueno, pues esto no tiene ningún sentido, pero eventualmente esto es lo que también se podría construir, se podría concebir como si fuera precisamente una síntesis o el diseño de lo que es un mecanismo de 4 barras. Bien, el que sigue, por favor.
Hay otro tipo más de mecanismos denominado de doble balancín. Dice, cuando se cumple la condición S más L mayor que P más Q, dice, no existe ninguna inversión cinemática del cuadrilátero articulado que proporcione un mecanismo con capacidad de realizar vueltas completas en alguna de sus barras. Dice, así todos los mecanismos que se pueden obtener son triples balancines. Por favor, nos pasamos otra vez al archivito. Creo que ahí hay que decirle permitir contenido bloqueado. Bien. Le damos ahí clic. Bien, este es otro tipo de mecanismos que también surge, que realmente no tienen mucho sentido, al menos en el sentido de lo que habíamos platicado, que alguno de los puntos que se llaman eslabones tuviera que estar dando vueltas. Aquí no es posible ese tipo de cosas. Bien, continuamos, por favor. El último mecanismo que vamos a presentar por aquí es denominado mecanismos plegables. Dice, cuando se cumple la condición S más L igual a P más Q, dice, los mecanismos que cumplen con esta igualdad son siempre mecanismos denominados plegables. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esta parte de plegables. Bien, sin problema vemos la animación. Ahí está. Estos son los tipos de mecanismos de 4 barras plegables. Por favor, puedes pasarte a la animación que está más abajito. Ahí lo puedes cerrar. Ahí que dice, portón maletero. ¿En dónde surgen este tipo de aplicaciones para esta parte? Ahí, por favor, pínchale, nos dice movimiento del auto. Bien, pues están ahí, precisamente, en donde se estudian este tipo de mecanismos, que realmente es en donde entra la parte de diseño. Vuelvo a repetir. Este tipo de aquí no fue nada más de prueba y error, de estar viendo a ver qué tan bien funcionaba el tipo de mecanismo, sino más bien pasó por un proceso de diseño. Una vez que ya se decidió cómo se tenía que hacer, pues se pasa a la parte de simulación, que ustedes ya saben, a través de, por ejemplo, del software, del estilo de CAD, como el SolidWorks, para que uno ponga en prueba más cuestiones, fuerzas y resistencias, en fin, cuestiones asociadas con esto. Bien, entonces, otra vez acá vuelvo a recalcar, ¿qué es la parte importante aquí? Bueno, pues muchas veces el diseño, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismo vamos a crear? ¿Cuáles son las longitudes que deberíamos de estar plasmando? Y todavía más, la calidad del tipo de mecanismo que vamos desarrollando. Porque no todos los mecanismos que nosotros podamos imaginar, pues tienen un fin bien establecido. Por ejemplo, ustedes ya ven este tipo de cosas, en ningún momento está dando vuelta completa en uno de los soportes, como ya habíamos presentado, sin embargo cuenta o está dentro de las características de lo que está pronunciando la ley de Grashow. Gracias, por favor. Continuamos entonces con las diapositivas. Muy bien, entonces nos pasamos precisamente a la parte de síntesis, que es la que le estaba platicando. ¿A qué se entiende con la parte de síntesis de mecanismos? Bueno, pues es precisamente lo que dice aquí. Dice, bueno, cuando estamos hablando de una máquina compuesta, dice, ahí hay múltiples componentes, como pueden ser engranes, levas, poleas, mecanismos de 4 barras, etc. Dice, todas ellas que van interactuando para un fin determinado. Dice, cuando se está realizando el diseño de esta máquina, dice, es decir, cuando se está concibiendo la idea de cómo y cuáles mecanismos usará para que funcionen de acuerdo a una serie de requisitos que debe satisfacer, dice, se desconocen las dimensiones que estos tendrán. Dice, al proceso de obtención de las dimensiones a partir de una serie de condiciones se le llama precisamente síntesis. Eso es precisamente lo que nos está ocupando en esta charla. Por favor, la siguiente. Muy bien. Dentro del proceso de síntesis también hay diversos métodos para llevar a cabo este estudio. Es a través de algo que se llaman o denominados puntos de precisión. También hay otro procedimiento que es en base a lo que se llama método de ecuaciones y por supuesto los métodos de optimización, que esos son de los que quiero tratar en este momento. Por favor, la siguiente. Decimos un poco, unas palabras acerca de lo que son los puntos de precisión o el método de precisión. Dice, se trata de hallar una solución que pasa exactamente a través de los puntos deseados. Puntos denominados puntos de precisión. Dice, los métodos del punto de precisión se limitan a acoplar un número de puntos igual al número de parámetros ajustables independientes que definen el mecanismo. Sobre todo esto, a diferencia de algunas otras áreas, pues son investigaciones realmente que se ocupan del diseño y realmente son muy jóvenes, ¿no?
De 1959, 1977 a la fecha, pues no ha pasado mucho tiempo. Eso quiere decir que quizás a lo mejor antes alguien había concebido la forma en cómo realizar ese tipo de síntesis. Quizás a lo mejor no lo había comunicado de manera efectiva hacia los colegas que son investigadores y que se dedican al diseño. Sin embargo, a partir de esos años es cuando empieza a haber un auge, precisamente un interés hacia la buena construcción de mecanismos, precisamente porque en muchos de ellos la elaboración, la construcción, es de vital importancia, porque si no se construyen como debe de ser, pues nosotros nos podemos ver afectados, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando del tren de aterrizaje, si abordamos un avión y si no está bien pensado la forma en cómo debería de estar llevando a cabo el proceso de aterrizaje, pues entonces ahí puede haber pérdidas humanas, que eso es lo que realmente uno no quiere que llegue a suceder. Bien, por favor, la siguiente. Creo que nos pasamos a una atrás, a ver si por favor le puedo dar una atrás. Ok, aquí está. Me pasé muy rápido, ahí dice hay otros métodos de ecuaciones, inicia precisamente en 1986 y pues ahí hay una referencia actual de que se sigue trabajando en esas dos áreas. Por supuesto que se debe de seguir trabajando porque toda la investigación desarrollada es bastante joven, comparada por ejemplo con lo que ustedes aprenden aquí en la universidad, en el sentido del desarrollo del cálculo diferencial integral, por ejemplo, ¿no? Por poner de manifiesto una comparativa. Por favor, la siguiente. Y el método de optimización dice que es un procedimiento iterativo que trata de minimizar una función objetivo que se define de muchas maneras. Dice aquí, por ejemplo, la desviación de los mínimos cuadrados entre las posiciones del punto de acoplador, calculadas y deseadas, los puntos determinados que se encuentran en el desarrollo del sistema de ecuaciones y que define el comportamiento de la geometría del mecanismo. Dice, bueno, acá hay que utilizar supuestos de valores iniciales para los parámetros del mecanismo. Y sobre esto, pues hay investigaciones, las primeras investigaciones que se llevaron a cabo, pues también son realmente bastante jóvenes, 1967, 1975, y por supuesto hay muchísima gente que sigue trabajando de manera activa aquí. Dentro de ellos pues, nos unimos nosotros aquí en la parte de la Universidad Politécnica de Tulancingo, y bueno, ahí hay una de las referencias, 2016, que trabajan acerca de este tipo de análisis. Por favor, la siguiente. Bien, ¿cómo se lleva el estudio de este tipo de síntesis? Bueno, pues es la concepción de lo que realmente vemos, cómo están elaborados los dispositivos, algunos de ellos ya existen, ya no hay que diseñarlos, y que efectivamente interactúan entre otro tipo de articulaciones. La concepción es así, dice, bueno, hay una representación típica, que es la que observamos cuando tenemos el mecanismo, y otra representación denominada cinemática, es decir, es la que nos va a poder ayudar a estudiar cómo va a ser el proceso de movimiento de ese tipo de barras. Aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos artefactos que está apareciendo por ahí arriba se puede representar analíticamente, geométricamente, únicamente por medio de la unión de una línea, de un segmento de línea, y conectados, interconectados únicamente a través de dos puntos. Bien, esta es una simplificación, lo que vemos en su lado izquierdo, no derecho, el mío es el izquierdo, una simplificación de cómo podemos concebir precisamente los mecanismos para que podamos proceder a hacer su estudio. Por favor, la siguiente. Ahí están. Por ejemplo, cuando tenemos un mecanismo de 4 barras, por supuesto, aquí están unas pinzas de presión. Dice, bueno, pues eso es lo que realmente nosotros vemos, pero el estudio se hace a través de lo que es el diagrama de cinemática, que nosotros podemos auxiliarnos de esta forma. Esta es una representación bastante cómoda, porque nos permite estudiar todo ese tipo de mecanismos y de propuestas que nosotros podamos hacer a través del estudio geométrico y de herramientas bastante sencillas como las que son las que nos brinda la física. Por favor, la siguiente. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los puntos de precisión. Cuando uno está intentando desarrollar un diseño de una prótesis, como la que aparece aquí en la lámina, es muy importante que nosotros tengamos mucho en cuenta los factores que ayudan a que tengamos un buen diseño y que nos ayude precisamente a cumplir con uno de los requisitos. Por ejemplo, ¿qué debe de ser?
Pues uno de los aspectos muy importantes de la estabilidad mecánica que está ahí. Por supuesto que esto, que nosotros, si pretendíamos hacer una especie de desarrollo de este tipo de artefactos, que por supuesto hay mucha gente trabajando activamente en el desarrollo óptimo de prótesis para el apoyo de todos nosotros, ojalá no lo necesitamos, pero bueno, si se llega a necesitar, pues hay gente que está trabajando sobre esto. Es en el sentido de que nosotros caminamos no de la misma manera que lo hace en alguna otra parte del mundo la gente. Nosotros aquí en México tenemos, por ejemplo, una forma muy especial de estar dando el paso por la influencia precisamente de las generaciones, la genética que tenemos, en fin, muchos factores que hacen que, por ejemplo, la marcha que nosotros que realizamos de manera general, en promedio, es diferente a la marcha que se está realizando, por ejemplo, en otro tipo de personajes en otro lugar del mundo. Y es por eso que es aquí interesante mencionar que este tipo de prótesis que se llegaran a llegar a concebir deben de cumplir ciertos requisitos, como lo que es precisamente que el movimiento que van generando las barras cumpla con una serie de condiciones, un camino, si queremos decirlo así, una trayectoria que eventualmente haga suave el andar. No puede ser un movimiento salvaje, como los que hemos visto, así por ejemplo, de los ejemplos anteriores, sino hay muchos aspectos ahí. Que sea suave, que cumpla precisamente con el andar natural de la gente, y eso nos lleva precisamente a mencionar lo que son precisamente los puntos de precisión en una trayectoria. Por favor, la siguiente. Este es un diagrama que nos ilustra en una publicación ahí del 2009, que nos ilustra precisamente cómo es que debería uno, o cómo es que se ha detectado, de acuerdo a estadísticas, la marcha precisamente de una persona a través de la articulación de una rodilla. Dice que, por supuesto, que si uno se estuviera pensando en la creación de un mecanismo que ayudara precisamente a que la gente pudiera caminar o apoyarse a través de una prótesis, debería de ser un movimiento suave que cumpliera, por lo menos que pasara por esa serie de puntos que están ahí descritos. Eso se refiere precisamente al movimiento de la rodilla que está uno generando cuando uno está en el proceso del andar. Por favor, la siguiente. Aquí están las cosas entonces que nos están atendiendo. Nosotros y presentamos precisamente el problema que vamos a estar trabajando. El problema es el siguiente: nosotros debemos de crear un mecanismo. Ahí no sé si alcanza a ver hasta allá atrás, pero bueno, acá en el diagrama se ve claramente que algunas de las partes dice R1, R2, R3 y R4. Bueno, son precisamente las barras que se van a estar estudiando. Cuando uno presenta el estudio de decir, ok, yo quiero crear un mecanismo que pase precisamente a través de una trayectoria, como la que está trazada ahí en color rojo, quiero que por ahí precisamente pase toda la configuración de barras que yo estoy creando, pues uno entonces necesita auxiliarse de muchas herramientas que se ven a lo largo de la vida académica, y son, por ejemplo, en este caso, herramientas bastante sencillas. Entonces uno piensa, ¿qué longitud debería de ser la que yo debo de ocupar, R1, R2, R3 y R4, de este tipo de barras, para que pueda pasar el mecanismo a través de una ayuda de dos barras que están interconectadas, ahí a través del punto C? Bueno, el punto C es el que nos está ocupando. Ese punto C es el que necesitamos que pase a través de la trayectoria que está en rojo. Entonces aquí nosotros necesitamos determinar cómo debería ser R1, cómo debería ser R2, cómo debería ser R3, R4, y no solamente eso, sino que debemos de darle libertad a la creación, de tal manera que no necesariamente la configuración que nosotros estamos concibiendo tenga por origen el 0,0, sino más bien que podamos pensar que hay un desplazamiento en el tipo de configuración, y todavía más que ese mecanismo pueda tener una rotación asociada, que lo está representando ahí por medio de un teta cero. Entonces prácticamente es un problema que se ve bastante como que sencillo, en el sentido de, bueno, pues ¿por qué no me echo un volado casi y defino
R1, R2, R3, así en base a la experiencia, y trato de ver, a ver si es que le doy para que pueda yo trazar precisamente esa ruta. Bien, este es un problema que realmente no es un problema viejo, es un problema bastante reciente, en donde hay muchísima gente trabajando con respecto a este tipo de diseños. Más adelante voy a mencionar que no es el único problema que surge a través de este diagrama, pero bueno, a final de cuentas es lo que era de mi interés o es de mi interés que ustedes puedan percibir. Por favor, el siguiente. Rápidamente, ¿cómo se hace a grandes rasgos un estudio de este estilo? Bueno, uno piensa en que R1, R2, R3 y R4 son vectores y uno recae el estudio hacia la parte física que nosotros estudiamos pues aquí pues, en la licenciatura. Y uno dice, bueno, ok, si es que esto es, antes de que comience el estudio, yo pienso que tengo todo el origen, más bien la configuración del mecanismo en el origen, pues entonces yo puedo suponer que tengo suma de vectores ahí. Puedo decir que tengo R1 más R4 igual a R2 más R3. Es una característica que ustedes estudian precisamente desde el curso de física. Bueno, con la ayuda de un poquitín de matemática, que es el uso de números complejos, que quizás a lo mejor ustedes han llegado a ver en alguno de sus cursos, uno puede plantear una equivalencia de lo que es la ecuación que aparece arribita y la ecuación que aparece después o a continuación. Bueno, a partir de ahí, uno plantea unas relaciones que existen a través de los números complejos y las funciones exponenciales, que es bien sabido que se pueden expresar en términos de senos y cosenos, y entonces a partir de ahí podemos, la siguiente, podemos plantear esta serie de condiciones, que yo tengo R4, tal, en base a que yo estoy analizando de un número complejo la parte real y estoy analizando también la parte imaginaria. Por favor, la siguiente. Bueno, después de un montonal de sustituciones y tal, como que ocurre un milagro y dice, bueno, milagrosamente aparece A1, B1, C1, que cumple con la ecuación primera, que dice que 0 es igual a todo lo que está por ahí. Bueno, simplemente es una probadita de lo que se hace en el fondo para que uno pueda llegar a determinar o encontrar una fórmula que nos pueda ayudar a resolver la problemática. Por favor, la siguiente. Más cuestiones, un poco más de matemática, algunas identidades que se ocupan por ahí, no tan comunes, pero a final de cuentas sí que existen y que ayudan precisamente a que uno pueda, a través de ese tipo de relaciones trigonométricas, resolver una ecuación para que obtengamos una fórmula que esté en términos precisamente de un ángulo que es denominado θ3. Por favor, la siguiente. Mágicamente otra vez aparece ya la solución. Dice θ3 debe de ser ese tipo de cosas. Bien, más adelante, por favor. Más cosas se toman aquí en cuenta, ahora sí, una vez que ya se llegó a lo que uno andaba buscando, que es precisamente obtener una función que se alimente precisamente de un cierto ángulo y que nos permita a su vez conocer los parámetros que yo había mencionado, las longitudes de los eslabones, R1, R2, R3, algunos ángulos que están por ahí, bueno, no algunos, sino muchos ángulos que están involucrados. Y después de haber hecho esto, pues uno ocupa un poquito más de estrategias, alguna matriz de rotación que por ahí viene, un vector de desplazamiento que nos direcciona precisamente al estudio que estaba por manifiesto ahí en el diagrama. Por favor, la siguiente. Y pues ya nos vamos yendo hacia la parte del problema de optimización. ¿Qué queremos ahí? Bueno, pues realmente lo que queremos es que nos podemos imaginar que en la línea que está punteada la roja, es ahí donde están colocados precisamente los puntos de precisión que yo les había estado mencionando. Por ahí precisamente, eso ya no es una trayectoria continua, sino es una trayectoria discreta. Tengo nada más una muestra distribuida en alguna trayectoria como la que está ahí. Y lo que necesito precisamente es construir un mecanismo que pase precisamente, de ser posible, lo más cercano posible a esos puntos de los que yo quiero estudiar. Cuando hago esto, pues surge algo que es precisamente una herramienta estadística, que es el de los mínimos cuadrados. Entonces yo necesito encontrar ahí una función o resolver una función que es precisamente la que me dice qué tan cercano estoy hacia los puntos deseados
Y pues aparece por ahí la dichosa ley de Grashow, que es la que ya había mencionado, que en nuestro caso debemos de considerarla como una de las restricciones asociadas al estudio. Por supuesto que hay más ángulos que nos permiten decir que el movimiento debe de hacerse siguiendo un determinado patrón, no nada más de manera aleatoria. Por favor, la siguiente. Y un ejemplo, ¿no? Dice un caso de estudio, si los puntos de precisión están distribuidos de manera lineal, si ustedes ven ahí, el parámetro 20, eso si lo queremos ver, pues son coordenadas x, y, al final de cuentas, están distribuidas entonces linealmente y de manera paralela hacia lo que es el eje y. Si es que es en este caso, entonces tenemos muchas variables ahí involucradas. Podemos definir un vector un vector P de 15 entradas, en donde aquí se describe precisamente lo que nosotros estamos interesados en obtener. ¿Quiénes son? Pues los parámetros R1, R2, R3 y R4, que son las longitudes precisamente de los eslabones, es la parte que nada más nos estaba interesando. Nos interesan las coordenadas de ese punto C que yo había ilustrado en la figurita. También nos interesa saber cuál es el ángulo de rotación de todo el sistema, y si hay algún desplazamiento, precisamente nos los indica x0 y y0. Es un desplazamiento que nos indica, no estamos en el origen, sino nos podemos desplazar hacia una coordenada a través del sistema de referencia. Y mucho más cosas, que son los ángulos óptimos, de cierta manera, que nos dicen cuáles son los ángulos de apertura que van a hacer que pasemos precisamente primero por el punto 20-20. Dicen, una vez que tú determines quién es R1, R2 y todos los parámetros que ya había descrito, también vas a obtener un ángulo θ21, denominado θ21, que es el que te va a permitir analizar cuál es la apertura que debería tener toda la configuración para que pasaras por el punto 20,20. Y de manera consecutiva, el parámetro θ2, θ22, θ23, θ24, θ25, θ26 significan los ángulos que deberíamos estar obteniendo precisamente para que pudiéramos pasar a través de cada uno de los puntos. Por supuesto, es una trayectoria bastante sencilla, no tan alejada de la realidad. Si ustedes vieron precisamente el patrón que yo les había mostrado de la marcha, no son puntos, no son muchos puntos los que aparecen, pero para otro tipo de aplicaciones sí que son más interesantes. Bueno, más bien no es que sean más interesantes, sino más bien que aparecen también de manera real en aplicaciones, pues son una colección de 20, 30 puntos, y eventualmente hay veces que no se busca que se pase por esa colección de puntos, sino que realmente la trayectoria pase o se pueda ajustar lo mejor posible hacia lo que es una trayectoria completa, no nada más una discretización. Bien, entonces junto con esto se fijan algunos parámetros que dice, por ejemplo acá, P1, P2, P3 y P4, indica que las longitudes de las barras no deben de superar ciertas características. Por supuesto, uno debería de pensar que no debería de ser el cero completamente, las longitudes deberían ser más grandes que el cero, pero no deben de superar una cierta barrera. Esto simplemente a modo ilustrativo, no es realmente de una aplicación como tal, porque lo que quería manifestar aquí es precisamente cómo es que está aquí presente la parte de investigación de operaciones que ustedes llevan dentro de sus cursos. Algunos otros parámetros, P5, P6, que también están fijados dentro de un intervalo, y los últimos que son ángulos que se mueven precisamente de cada uno de los parámetros. Por ejemplo, la manivela que da vueltas y se mueve alrededor de 0 y 2pi. Por favor, la siguiente. Una vez que aparece esto, podemos plantear todo esto como un problema de optimización. Realmente problema de optimización que se ve bastante sencillo, aunque realmente para codificar todo esto no lo es, sino de hecho es un problema que ocupa a mucha gente, porque eventualmente cuando se requieren más parámetros, la dimensión de las variables van en aumento, aumentan muy rápido. Por ejemplo, hace un rato manejamos 15, porque teníamos únicamente 6 puntos de precisión, pero en base a los puntos de precisión que nosotros tengamos, el problema va haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Tan es así que uno pensaría que con las técnicas usuales del uso, por ejemplo, de optimizadores, algunos de ellos que funcionan para modelos no lineales. Si ustedes ven aquí, la función objetivo no es una función lineal, puesto que para eso aparecen, aunque nada más se ve ahí que es CXD, por dentro hay muchos senos y cosenos y arcotangentes que están involucrados de acuerdo al proceso que yo estaba dictando. Bien, dado ese tipo de cuestiones,
Uno pensaría, bueno, que si ya tienes todo el problema resuelto, simplemente ve al optimizador, puede ser a lo mejor el uso de herramientas como las de Lingo o las de GAMS, por ejemplo, que existen como tal, y resuelve todo el problema. Pues resulta que tampoco es un problema así, digamos, del todo inmediato. Mientras que los software, a diferencia de lo que son problemas lineales, existe ahí una cuestión bastante interesante en el sentido de que las funciones no lineales tienen muchas oscilaciones, muchas. Entonces, cuando nosotros ocupamos herramientas como por ejemplo GAMS o Lingo, lo que tratan de optimizar es encontrar algo denominado como mínimo local, no mínimo global. Es decir, estás encontrando algo que más o menos te resuelve el problema, pero no es la mejor solución. Entonces, nosotros necesitamos ahí explorar, hacer muchas cosas de codificación para que eventualmente podamos obtener una solución que mejor nos esté, con la que nos deje contento, ¿no? Sin embargo, aquí hay muchísimas ya áreas de oportunidad. Eventualmente se están codificando ya alrededor pues de todo el mundo. Gente que está echándole aquí los kilos por medio de lo que son estrategias no convencionales, no analíticas, como lo que son algoritmos genéticos, por ejemplo, que a lo mejor ustedes no llegan a concebir, pero bueno, son herramientas que son muy populares en la actualidad para resolver muchos tipos de problemas y precisamente van encaminadas a la solución de problemas de optimización, denominados optimización global. Bien, por favor la siguiente. Una pequeña pruebita. Una vez que se hace todo ese tipo de desarrollo, dices, bueno, ok, yo resuelvo y nos vamos por favor a la carpetita. Es ese mismo, es ese mero. Bien, esta es una solución que se obtiene siguiendo precisamente esas características. Dice, ok, mira, esto es lo que tú vas a obtener siguiendo precisamente los puntos deseados. Como vemos, precisamente esa parte casi lineal, pero no se ve del todo lineal, es precisamente donde están conectados los puntos de precisión, porque dijimos que todos iban a estar precisamente alineados hacia lo que es el eje Y. Bueno, pues esta es la parte del diseño que te dice, ok, si tú quisieras crear un mecanismo de 4 barras que pasara precisamente por esa característica de los puntos de precisión, pues la característica debería de ser esto. Aquí no lo vemos a lo mejor del todo, no quise presentarlo. Decir, hoy sabes que la longitud de R1 es tanto, la longitud de R2 es tanto, la longitud de R3, a final de cuentas, todo eso se tuvo que haber obtenido para que una vez que se cuente con ello, se pueda pasar a una animación, por ejemplo, como la que está aquí, para que de verdad ilustre lo que nosotros habíamos planteado. Bien, pues hasta aquí prácticamente es una parte introductoria de lo que actualmente nosotros estamos desarrollando como parte de la parte de posgrado. Hay muchísimas cosas en donde nosotros estamos ahora contribuyendo y realizando estudios de acuerdo a la directriz que va marcando la gente que ha comenzado ya desde hace tiempo atrás. Y pues por mi parte creo que eso es todo. La siguiente nada más. Gracias, ¿no? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? ¿No? Bueno. Entonces me voy a permitir leer el reconocimiento para el doctor. Dice, la Universidad Politécnica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Gutiérrez González por haber impartido la conferencia Optimización y síntesis de un sistema mecánico de 4 barras a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación del UPT, Tulancingo de Bravo Hidalgo, 24 de enero de 2018. Firma el maestro Arturo Gil Borja, rector.
Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.